Yo no había salido de Gaete y fue el primer cuadro que yo vi pintado. Y encima clásico y de una personalidad internacional y valorado como era Van Cleef y su tríptico, porque es un tríptico. Yo no sería nada sin todo ese conocimiento del arte flamenco y del arte del propio Van Cleef, muy amplio de cómo se formó, cómo fue para llegar a su madurez. Me limitaba a estar solo con el tríptico y decidí que si hacía algo sobre Van Cleef tendría que ser muy libre. Y llegué al arte total de Van Cleef, a toda su obra. Y ahí surgió la idea de hacer la exposición. Ya cuando estaba en el estudio, hice una meditación sobre Van Cleef, el arte, mi concepto del collage, mi experiencia de otras series, Juanita, García Lorca, La Rama, África, mi serie de Cuba, crucifixiones que antes había hecho. Dije, aquí es muy interesante entregarme a lo que yo doy de sí con mi estilo. Le fui muy fiel a los colores y a las formas de Van Cleef y metí mi libertad de mi técnica personal de lo que yo hacía, ¿no? Es muy bonito ese sentido de la oscuridad, de lo negro y que aparezca el color, que hay mucha viveza en esta serie con Van Cleef, aparezcan la obra que tiene un atractivo de montaje muy interesante. Una cosa que me ayudó muchísimo fue este libro de John Oliver Hunt, especialista de Van Cleef. Es americano y está en Washington. Ya cataloga el cuadro de Gaete de Van Cleef y lo mete en su estudio exhaustivo y maravilloso del concepto de la Virgen, de ahí la Virgen de las Nieves, junto al catálogo de Paco, donde está retratado todo el arte flamenco y todo, también una parte de cuando yo era joven e intuí que había que ir evolucionando de pintar del natural, es decir, hay un antecedente pictórico en mí que justifica la serie. En el Museo Picasso me di cuenta que Picasso hizo una serie sobre las meninas de Velázquez, que las distorsionó, las rompió con su cubismo, casi en una abstracción, metió hasta personajes que no iban con el mundo de Velázquez y de las meninas, y dije, uy, que también se puede interpretar. Y hay otras connotaciones que me acercan también a Van Cleef. Por ejemplo, Antón Cerezo, que era quien gobernaba en esa época, en 1600 en Gaete. Llegué a ver su testamento que empieza diciendo: «Ítem declaro traer de Flandes del mejor pintor que hubiera». Es decir, que él, que era genovés y que estaba en el comercio del azúcar con otras islas que tenían plátano y caña de azúcar, de ahí que haya colecciones de arte flamenco que yo también había visto. El comercio hizo que nos acercáramos y Paco tuvo la idea, genial me parece, de jugar con el tiempo clásico y el tiempo contemporáneo, retratando mi querido pueblo Gaete, donde está la Virgen, durante un tiempo, y poniendo una gran foto con la luz cambiante del paisaje de la punta a la aldea, de Tirma y de todo eso, y en Amberes poner la ciudad donde Van Cleef, tan lejos, en el mismo Atlántico, con miles de kilómetros separados, él buscó su expresión pictórica y yo la mía en la contemporaneidad.
Siempre he dicho que cuando mis padres hicieron el amor, me hicieron artista y a la vez vanguardista. Siempre estuvo mi espíritu acompañado por un sentimiento de religiosidad. Yo que soy creyente y que estoy en la meditación de la espiritualidad, me he planteado si el artista cuando hace arte religioso tiene que tener fe o no. Lo de la Virgen de las Nieves es un tótem para el pueblo. Es decir, el pueblo ha ido envuelto en ese sentimiento religioso que nos ha condicionado a todos. Porque también está la rama en Agaete, que es religiosa. Siempre la vida religiosa. Hay mucha gente que la rama lo pone a los pies de la Virgen. Otros las tiran y mojan en el mar. Está la leyenda de que viene de la historia guanche y de la historia primitiva. Pero hay un sentimiento religioso y es hacia la Virgen. He traído esta cosa roja que es como ritual que me regaló en mi casa el embajador de la India, que vino porque yo hice este libro sobre una serie del yoga y estudio un poco la filosofía zen, el budismo y la trascendencia espiritual. Hablo del sentido de la muerte, de la pintura, de la trascendencia, de la meditación, del vacío, de la nada, del silencio. Somos la continuidad de la belleza que hay en el universo. De esa naturaleza, de esa belleza, hemos partido los creadores. Hay situaciones durante la creación donde me veo muchas veces no impotente, pero sí sobrecogido de lo que la creación te provoca. Es que en cierta medida la obra de arte es un poco misteriosa en cuanto a la creación. Muchas veces el mismo artista le puede ese sentimiento misterioso de lo que hacemos encima del lienzo. Fray Angélico, el que está en el Museo del Prado con la Anunciación maravillosa, él era monje y rezaba mientras pintaba. Hay allí un sentimiento también religioso y espiritual que me condicionó a mí muchísimo, pero no me escabullí de mi parte erótica, del concepto de la muerte, de la cantidad de cosas y de anécdotas y sentimientos que hay en mi creación. Ese fue el reto. Y encontré unos dibujos de Juan Ismael donde ya él interpretaba el paisaje modernamente, no el que yo pintaba del natural. Y dije, oh, qué interesante que hay un concepto de ver el paisaje que no es el real directamente, sino el inventado. De ahí viene mi modernidad y de ahí viene ese concepto de volver a Van Cleef. Me di cuenta, por ejemplo, que Van Cleef metió a muchos de sus gentes de que tenía a su alrededor y recurrí a mis vecinos, recurrí a gente de Agaete y a gente de fuera y fui metiendo personajes con auténtica libertad. Van Cleef hizo dos retratos interesantes de María Magdalena desnudo matándose. Yo en uno metí a la artista Mirta de Fresa y Chocolate, la cubana, la metí dentro del envoltorio de Van Cleef, y a mi amiga Nuria Esperra, a que adoro, la metí también cuando ella hizo aquel monólogo de Shakespeare. Aquí tengo a mi amiga Carmenza, que está como una Madonna. Antonio Abado y su mujer en un grupo que tenían en La Palma, una cosa de teatro. Una amiga mía de Agaete que quiero mucho como Madonna. El tríptico, por lo visto, era mayor. Tenía abajo una peana que era la Santa Cena, que la robaron
apareció en Sevilla, se desapareció. Y yo digo, pues tengo que hacer una Santa Cena. Y eso me sirvió para meter a mucha gente. Y hice una Santa Cena donde Jesucristo era el hijo de la que me cuidaba en mi casa. En el tríptico están los donantes. En los donantes, en uno están mis padres y en otro César Manrique, que ambos han significado mucho en mi vida. Está el sacerdote que escribe libros fantásticos, Julio Sánchez, mi amigo José Antonio, mi gran amigo, gran intelectual que ha muerto con 92 años últimamente, un vecino amigo mío que se llama Ángel Luis, otro del Valle de Agaete, Luis Macanti, que es experto en Visconti, en la obra que hice sobre Visconti, Juan Godoy, que es hermano de Lorenzo, el bailarín amigo de John Oliver Hahn, el crítico de Van Cleef, Peri, un amigo mío de Agaete, Juan Granado, el que me da los periódicos, y aquí está del Rosario, que es también un crítico de arte. Y esta es la Santa Cena, que no está en Agaete, que no se ha visto, que se perdió, pero yo lo hice. Que el cuadro estaba repintado. La Virgen casi ni se parecía, porque en el 19 intervinieron encima del cuadro y en la casa de Colón unos restauradores limpiaron el cuadro poco a poco y apareció el verdadero Van Cleef. Lo que a mí me hizo ya, en mi sentido de la fe y de la cultura, me fue haciéndome preguntas en cómo la gente a quien adoraba a la Virgen que estaba encima a la otra. La exposición tuvo un gran éxito, pero no trascendió porque se separaba un poco de mi trayectoria normal. El montaje y la selección de Paco Galante fue clave. De visitas fue fantástico, pero se ha quedado la obra, la tengo yo, guardada en sí mismo, que me gustaría que estuviera un día en Agaete. Me emociono pensar en la decadencia y en el casi suicidio de Occidente. Yo pienso que la cultura tiende a desaparecer, no se lee y vamos hacia un camino banal. Parece que tenemos como prisa de irnos de lo que es la belleza y de lo que es el sentimiento espiritual y la trascendencia de la obra de arte, ¿no? Tengo 90 años que los cumplo este año y que se los dedico a los jóvenes y también creo en la ciencia, en los aparatos que el otro día me metieron para curar mi cáncer, en por dónde va la medicina. Tengo esperanza de que el hombre haga el arte del momento en el que estamos, ¿no? Yo pienso que la salvación estará en la espiritualidad y en esa meditación que yo he dicho, porque si no, el mundo desaparece porque el humanismo está en decadencia.